Europa para conciliar la vida personal y laboral. Pero en Colombia esta ley data desde el 2008. Aquí les doy unos apuntes. Esta conferencia va a quedar grabada. Luego se las vamos a enviar para que la vuelvan a escuchar o con su equipo de trabajo también, para que sigan retroalimentando. Entonces, el teletrabajo viene regulado en Colombia desde el año 2008 a través de la ley 1221, que busca promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las TIC, que son las tecnologías de la información y telecomunicaciones. O sea, esto no es un invento de ahora con lo del coronavirus. Luego viene un decreto 884, donde se definen algunos aspectos laborales de teletrabajo y aspectos tecnológicos. La circular del Mintrabajo, donde dice precisiones sobre la implementación de teletrabajo, visitas al puesto de trabajo, suministros, equipos de herramientas. Luego, más adelante, vamos a profundizar sobre esto, sobre las implicaciones que genera el teletrabajo. Y lo último es una directiva presidencial a raíz del coronavirus. ¿Qué dice esa directiva presidencial? Que simplemente, como contingencia, las empresas que requieren trabajar desde sus casas, digamos que no aplica toda la ley del teletrabajo, todo lo que implica, o sea, que simplemente lo que hicimos fue que los empleados se llevaron los computadores para sus casas o de sus computadores personales y ahí estamos trabajando como contingencia. Entonces, eso es lo que dice esta directiva, donde permite, digamos, hacer ese trabajo con la silla del comedor del empleado, etcétera, etcétera, pero ya vamos a ver que esto tiene otras implicaciones más profundas. Importante, pues, tener algunas definiciones acerca de cuáles son los tipos de teletrabajo, ¿sí? Ayuda, Carlos, por favor, ahí en la siguiente. Listo. El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas. Listo. O sea, no es solamente el trabajador que se ve para su casa, lleva su computador y empieza a trabajar. Acordémonos de que lo que tenemos que ir es preparando el terreno para cuando termine la cuarentena y ya en sus organizaciones o sus empresas empiecen a definir qué van a hacer con el teletrabajo, porque ya esta directiva presidencial ya no es contingencia, sino que ya tenemos que regular ese teletrabajo. ¿De qué forma vamos a teletrabajar? Porque, por ejemplo, el lunes, como ustedes bien saben, salen a elaborar las actividades de construcción y manufactura y todas las actividades conexas, pero teniendo en cuenta que la parte administrativa tiene que seguir teletrabajando, ¿no es cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, existe una modalidad que son autónomos. Aquí les puse la definición. Son aquellos que utilizan su propio domicilio, o sea, como puede estar pasando en este momento, o un lugar escogido. Es decir, yo no trabajo en mi domicilio, trabajo en una oficina, o en un local, o en un coworking. En este tipo de empresas se encuentran personas que siempre están fuera de la empresa, o sea, nunca van nada a la empresa y siempre trabajan remotamente. Los móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen lugar de trabajo establecido y trabajan donde les coja pues como el día con tal de rendir o pasar informes o hacer su trabajo. Y los suplementarios son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días desde su casa y 2 días, por ejemplo, en la empresa. Eso hay que definirlo muy bien al momento de regular el teletrabajo, porque a lo mejor podemos establecer que 4 días de la semana, si la empresa trabaja lunes a viernes, teletrabaje y haya un día que tenga que desplazar hasta la oficina para el tema de reuniones, rendir informes, etcétera. Eso hay que definirlo muy bien. Eso hay que definirlo muy bien al momento de establecer las condiciones y ya les digo en dónde hay que definirlo. ¿Qué sería el teletrabajador? Persona que desempeña actividades laborales a través de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, de la empresa a la que presta sus servicios, ¿sí? Esa es la parte pues como de definición, de leyes. Luego si van teniendo alguna pregunta, pues Carlos nos colabora y la vamos como resolviendo en el momento. Bueno, vamos ya, digamos, como a empezar con la parte procedimental, o sea, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué tiene que hacer el emprendedor para implementar esto del teletrabajo? Listo. Lo primero es concretar un compromiso en la organización. O sea, esto tiene que partir
de la junta directiva de la empresa, de la junta de socios, del tipo de organización, depende, o el empresario con su equipo colaborador, es definir esa estructura en la organización. O sea, vamos a desempeñar teletrabajo. ¿Listo? Eso es lo primero, porque eso va a cambiar la vida de la empresa. Tanto así, para que les pido que vayan tomando nota, pues porque sería importante unas tareas de consulta, porque como bien pues entenderán, eso es una conferencia de 1 hora, pero temas de profundidad lo pueden continuar con estas tareas que de pronto les voy a dejar. Lo primero, hay que reformar el reglamento interno de trabajo. Aquí importante con sus asesores laborales, con su abogado, con la persona que trabaja, que maneja los recursos humanos. El reglamento interno de trabajo tiene que tener una modificación. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces hay que definir desde arriba, desde la cabeza de la empresa, que vamos a incorporar el teletrabajo a la organización. Listo, como filosofía. Aquí es muy importante el tema del liderazgo. No solamente la contingencia que estamos viviendo es, sí señor, llévese su computador para la casa, allá sigue facturando, allá sigue mandando los informes, sino que es como cultura. Y tiene que empezar por el líder que es el empresario, para que esto forme parte de la vida de la empresa, para que seamos productivos. Lo siguiente, hay que identificar qué cargos, porque no todos los cargos van a ser, como comprenderán, teletrabajables. Entonces hay que hacer una lista de los cargos y las funciones que se van a desempeñar a través de esta nueva modalidad de trabajo. Recuerden que es una modalidad que viene establecida en la ley desde el año 2008. Listo, ya tenemos la cultura, ya el empresario adoptó, la junta de socios, la empresa definió como en su organización que vamos a teletrabajar. Vamos a identificar unos cargos, unas funciones. Ahora vamos a analizar cuáles son los aspectos de la tecnología y las comunicaciones para ese teletrabajador. No simplemente como nos tocó, digamos a la mayoría, llévese su equipo, con su equipo trabaja y ahí vamos como saliendo adelante, por lo menos con el tema del trabajo día a día. No, hay que mirar cuáles son esos requerimientos para ese trabajador, como si estuviera en el lugar de trabajo físico en la oficina. Es decir, el computador, cuál es el antivirus, etcétera, etcétera, medios de comunicación. Hay que establecer esas condiciones, porque nosotros, si le vamos a exigir al trabajador que sea productivo, pues tenemos que dotarlo como empresa de esos medios tecnológicos y de comunicación, pues para que estemos conectados y el trabajador pues pueda responder. Este punto es muy importante. Aquí quiero pues que nos detengamos un momento, porque este es, digamos, pienso que es fundamental y es legal. Llegar a unos acuerdos internos entre el empleador y el trabajador. Digamos, sus trabajadores se fueron para su casa, se llevaron el computador o están desde sus computadores y estamos, digamos, teniendo una contingencia y estamos trabajando, ¿no es cierto? Estamos cumpliendo. Pero lo que pasa es que acordémonos de que ellos siguen siendo trabajadores, empleados de la empresa y por lo tanto ese contrato de trabajo sigue vigente, es el mismo. O sea, aquí no podemos tachar o borrar o eliminar ese contrato, sino no, ese contrato sigue con todas las condiciones. ¿Qué hay que hacer? Un anexo. Hay que hacer un otro sí. Esa es otra tarea para su asesor laboral, para la gente que trabaja en recursos humanos. Hay que hacer un acuerdo y que todo quede por escrito. Es decir, cuál es el horario que va a dedicar. Aquí el horario puede ser llegar a un acuerdo o simplemente que la empresa imponga ese horario. Ah, no, vamos a tener el mismo horario que teníamos en la empresa. En la empresa estábamos de 8 a 12 y de 2 a 6. Pues ese mismo horario lo vamos a tener. Pero qué bueno que fuera pues algo conciliado, ¿no es cierto? Entonces, pero eso tiene que quedar por escrito, el horario. Listo. Tiene que quedar por escrito que qué herramientas va a utilizar, el equipo que le vamos a suministrar, los sistemas de seguridad que va a utilizar. Todo eso debe quedar exactamente bien detallado, ¿sí? Para beneficio mutuo, para evitar una posible demanda a futuro, ¿no es cierto? Otra cosa, y esto es un tema de discusión, yo como contador, como empresario, es un tema, pero aquí el empresario tiene que definir, es el tema del auxilio de transporte, pero igual tiene que quedar ahí en ese acuerdo. ¿Por qué? Porque el auxilio de transporte, pues nos vamos a la parte legal, siendo muy leguleyos, pues dice el auxilio de transporte es un subsidio para que el trabajador se desplace a su lugar de trabajo.
pero digamos que aquí no hay el objeto porque pues no se está desplazando, el subsidio no tiene sentido. Pero el trabajador está utilizando energía de su casa para poder cumplir con las funciones y está utilizando pues la red Wi-Fi, ¿no es cierto? O sea, el subcontrato. Muy importante, señores empresarios, por favor, que con los empleados verifiquen qué contrato tienen de Wi-Fi, porque a lo mejor le estamos exigiendo y tienen de pronto un Wi-Fi casero y en este momento están conectados el papá, la mamá, los dos hijos, la abuela, con esa misma red. Entonces es muy importante evaluar esos contratos que tengan los empleados de Internet, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos llegar a un acuerdo, es decir, yo les sigo pagando el auxilio de transporte, pero eso es compensación al tema de energía o al tema del Internet. O no les sigo pagando auxilio de transporte, pero yo le doy una compensación económica por esos sobrecostos. Eso es un acuerdo, ¿no es cierto? Tenemos que consultar también la parte laboral, cómo implica, o la parte también económica, pero llegar a un acuerdo, pero que quede por escrito en ese otro sí, al contrato de trabajo. Es muy importante. Listo. Los horarios, los acuerdos, los informes, todo, o sea, entre más explícito sea ese acuerdo, mucho mejor para las partes. Lo siguiente, acordémonos de que tenemos que reformar el reglamento interno. Tenemos que llegar a ese acuerdo con el trabajador, hacer un otro sí. Pues tenemos que reportar a la ARL, ¿sí? De que esa persona está teletrabajando. En esto el riesgo de esa persona va a ser el mismo. El riesgo que tenía en la empresa va a ser el mismo riesgo que tiene en la casa. No cambia, simplemente es el lugar de trabajo por el evento de que suceda alguna novedad con un accidente de trabajo, ¿no es cierto? Que aquí es donde las ARLs, con tal de no pagar accidente de trabajo y en donde el trabajador se va a ver perjudicado, por eso es que tiene que quedar muy explícito en ese acuerdo, los horarios. Y que el trabajador, señores empleados, y aquí pues en esta conferencia de empleados, pues digamos que es de parte y parte, tenemos que ser conscientes de que hay que cumplir un horario de trabajo, de que no simplemente es conectarnos, abrir el computador a las 8 de la mañana y luego me voy a hacer el desayuno, luego me voy a atender al niño, luego voy a sacar la mascota, donde tiene unos riesgos. Ese horario de trabajo es para cumplirlo, sin olvidarnos obviamente de hacer pausas activas, de todo lo que nos recomienda siempre los sistemas de gestión en las empresas. Pero, porque si yo me caigo en la ducha, me enredé con las chanclas y me caí, pues obviamente no es un accidente de trabajo. Entonces hay que especificar muy bien, es muy importante el tema del acuerdo con el trabajador y que eso quede por escrito. Y hay que hacer un reporte a la ARL, ¿cierto? Igual la persona de recursos humanos como tarea tiene que empezar a consultar cuál es el trámite, cuál es el procedimiento de esto. Eso se puede hacer pues por la mayoría por internet. Es una novedad, simplemente dar la dirección de la casa de cada trabajador. También la empresa puede en algún momento, y ahí lo hablaba en la parte legal, en el decreto, es que la empresa puede hacer inspecciones en la casa de los empleados para verificar que esté, pues obviamente cumpliendo con la labor, que esté haciendo las tareas, que esté utilizando los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. También en el sistema de gestión, eso es otra tarea adicional, los sistemas de gestión van a tener que sufrir una modificación ahora que están tan de moda, que ya lo debemos tener implementados por ley, tienen que sufrir unas modificaciones porque cambia ese lugar en el que el trabajador está desempeñando ese trabajo, ¿sí? Igual, las mismas recomendaciones que nos han hecho las personas que nos asesoran en este tema, es el tema de la silla, que eso lo debe suministrar, todos esos equipos los debe suministrar la empresa, el escritorio, el elevapantallas, la ergonomía, la silla, todo eso igual hay que seguirlo aplicando en cada una de las casas, del lugar de trabajo de ese teletrabajador. Muy importante. Y lo otro, pues, sexto para esto es la comunicación. Aquí son fundamentales dos cosas. El trabajador, ya lo vamos a ver, la persona que va a hacer ese teletrabajo, porque no todas van a servir. Entonces, el momento de evaluar si la persona sirve o no sirve, porque va a ser otra forma. O sea, esto nos cambia la vida. Yo creo que ya lo están mirando o lo estamos viviendo día en las empresas. La comunicación debe ser efectiva, debe ser constante, porque si no, el empresario monta su esquema, hace todo este procedimiento, llega la comunicación y falla. Entonces, digamos que ya no vamos a ser tan productivos. ¿Listo? Pasamos al siguiente
a la siguiente diapositiva. Bueno, Oscar, vemos que se sigue, para que esto no sea un monólogo también, es bueno la participación si hay alguna inquietud, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer levantando la mano en las opciones, en las diferentes opciones del Zoom. Hay normalmente unos 3 punticos de los que están conectados desde el móvil. Hay 3 punticos al lado derecho en la parte inferior y ahí dice levantar la mano. Ahí se les podría dar la voz o habilitarles el micrófono para que hagan la pregunta. Por ejemplo, yo veo que Adrián Parra levantó la mano. No sé si Adrián tenga alguna inquietud o de pronto se le levantó la mano por error. Entonces, pues no sé, lo voy a colocar al micrófono. Adrián, si nos está escuchando y tiene alguna inquietud, por favor, lo manifiesta, o si no, entonces vamos a continuar. Bueno, veo que no, veo que no lo tiene, entonces vamos a bajarle la manito y vamos a volverlo aquí a... Bueno, ok. En este aspecto, aquí... vamos a hacer como una pequeña síntesis desde la óptica de un empresario como yo, que dirijo la compañía London Red, y qué es lo que hemos vivido hasta el momento en esta fase, porque nosotros, a pesar de que somos una empresa de base tecnológica, nos tocó reinventarnos, nos tocó de un día para otro decir, no, vámonos ya para las casas. Incluso se suponía que iba a haber una prueba de cuarentena un fin de semana en Pereira, que era, si no estoy mal, 19, 20, 21, o 20, 21 y 22. Nosotros desde el 18 prácticamente tomamos la decisión de decir, no vamos a estar por el momento en esta... en la oficina, en nuestra infraestructura. En el momento habíamos 20 personas ahí y todos llegamos inmediato a mirar qué computadores se podían llevar. Obviamente aquí hay un tema de confianza, hay que ver con quién se hace y también tener reuniones de decir, bueno, esta es una contingencia y necesitamos todo el compromiso de la organización. Necesitamos que estemos todos alineados porque esta es una etapa crítica, no solo para el país, sino para los empresarios y obviamente para la organización. Entonces ahí empezamos todos a mirar, tengo compromiso con la organización. Segundo, en esa reunión vamos a identificar cargos y cómo vamos a hacer para realmente teletrabajar en las diferentes áreas y que esto no nos afecte la productividad. También, en un momento vamos aquí, a Adrián se le activó el micrófono. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue identificar, bueno, ¿va a seguir haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo en la oficina? ¿O cuál va a ser su nuevo cargo a partir de teletrabajar? Identifiquemos eso y también identifiquemos quiénes son los líderes que van a controlar eso. Analizar los aspectos TIC para el teletrabajador. Necesita llevarse el computador, tiene un computador, bueno, supongamos algunos de nuestros colaboradores tenían computador, entonces lo que hicimos fue, ese computador sí tiene unas normas de seguridad, sí tiene un antivirus actualizado, qué tal está el internet, necesita apoyo en ese aspecto. Y lo otro fue llegar a acuerdos internos entre empleador y trabajador. Aquí fue muy importante el compromiso de cada persona porque si bien no es, digamos, un aspecto legal del trabajador como tal, sin el apoyo de estos colaboradores es muy difícil llegar a ser exitosos con teletrabajo. Necesitamos gente comprometida, entonces por eso los acuerdos siempre deben de ser muy amigables y entre todos ver que si todos no estamos empujando el carro, definitivamente no va a aprender. Es como una analogía ahí pues de cuando un carro se vara y todos los que van dentro del carro se quedan ahí, nadie se levanta a empujar a ver si lo prendemos, pues va a ser muy difícil. Ya el reporte de la ARL es algo legal y la comunicación constante con el teletrabajador, yo ahí quiero hacer énfasis
porque en London Red nosotros teníamos la costumbre de tener una reunión cada 8 días, los miércoles a las 4 o 5 de la tarde aprovechábamos para tener un algo entre todos, hablar de todo lo que teníamos pendientes, de muchas cosas, anécdotas. Pero entonces ahí revisábamos metas y todo esto. Resulta que con el cambio al teletrabajo empezamos a tener muchas más reuniones. Ahorita tenemos 2 reuniones diarias de lunes a viernes, donde en la mañana el staff se reúne, todos los directivos nos reunimos para mirar cómo vamos, qué decisiones tomamos, y en las horas de la tarde nos reunimos ya con todo el equipo de trabajo también para evaluar, pero a diario tratamos de hacerlo y la verdad lo vemos tan fabuloso y los resultados se están viendo que si llegamos, no sabemos todavía qué vaya a pasar, pero si llegamos a estar nuevamente en oficina como tal, vamos a seguir teniendo esta costumbre ya de estar haciendo 2 reuniones diarias, así sean de 10 minuticos, porque vemos que es supremamente provechoso. Bueno, yo no le quito más el tiempo a don Oscar Garzón para que continuemos. Quería hacer esta intervención y obviamente, pues, dependiendo los temas, vamos a ir siguiendo metiendo ahí la cucharadita, como dicen vulgarmente. Oscar, ¿estamos listos? Sí, señor, estamos listos. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Listo. Bueno, después de que pues implementemos el teletrabajo, pues vamos a ver cuáles son los beneficios, ¿sí? Porque esto va a conllevar a unos beneficios tanto para el empresario como para el teletrabajador. Listo, para el empresario, pues aumento de la productividad. Si nosotros tenemos todo bien sincronizado, lo que acabamos de ver pues con la exposición anterior, si la comunicación es efectiva, nosotros, digamos, tenemos al personal con todas las condiciones en cada una de sus casas, pues obviamente la productividad pues en las empresas debe aumentar y eso es uno de los principales beneficios. Lo otro es a nivel económico, reducción de costos de la planta física. Como decía Carlos, ahora pues nosotros tenemos una sede, la cual pues en este momento estamos pues con esa decisión, pero pues se nos rebaja costos de arrendamientos, costos de servicios públicos, costos de energía. Entonces hay una reducción en esos costos al tener una planta física y al pasar a teletrabajo. La reducción de ausentismo de los empleados. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas de que el empleado no viene? Pues porque tuvo un problema al transporte, pues hablando de Pereira, pues el megabús pues tuvo algún inconveniente, hablando pues aquí en Medellín pues que el Metro Plus, que el metro, entonces hay un ausentismo pues ahí, o porque la mamá pues tiene que cuidarla, entonces digamos esto, pues va a ser otro beneficio porque ese ausentismo va a rebajar, listo, de los empleados. Lo otro es un control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas. En estos días, como decía Carlos, nos reunimos diariamente. Me decía una compañera del equipo de trabajo, yo, parece que ahora nos estamos comunicando más que antes que estábamos en la oficina. Y es verdad. O sea, nosotros ahora estamos más comunicados porque aparte de la reunión diaria, tenemos reuniones 1 a 1. Es decir, evaluar el jefe con determinada persona operativa, pues obviamente para hacerle seguimiento a esas tareas. Hay más comunicación con el tema del teletrabajo. Lo otro son procesos descentralizados pero interconectados. Tenemos que, y esta es una tarea, otra tarea es para el ingeniero de sistemas, la persona que les colabore en esta parte, es esa parte de la conectividad, de la comunicación, del internet, o sea, todos esos informes, estamos separados, pero estamos interconectados. Pero para eso es muy importante todo el tema de sistemas, el apoyo de la persona, de la empresa de sistemas, para que tengamos esos equipos funcionando y que podamos estar conectados permanentemente. También el uso de las aplicaciones, que vamos a ver cuáles son las aplicaciones que digamos están de moda o se están llevando pues ahora con este tema, con esta coyuntura. Mejoramiento de las condiciones del reclutamiento. ¿A qué hace referencia a esto? A lo mejor nosotros estamos ubicados en Pereira y requerimos a una persona con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Unos requerimientos en su hoja de vida, pero no la conseguimos, o conseguimos de pronto a alguien, pero pues tiene unas pretensiones demasiado altas. Con esto vamos a poder mejorar esas condiciones a contratar personas de otras ciudades. Es decir, necesitamos una persona con estas condiciones,
con un perfil muy alto que no lo conseguimos en Pereira, pero está en Medellín o está en Bogotá. Pues ahora mismo, con esto del teletrabajo, podemos hacer un mejor reclutamiento de personas de acuerdo a ese perfil que nos sirva para desempeñar ese trabajo en la empresa. O sea, eso es otra cosa que también nos beneficia. No solamente tiene que ser contratación local, sino que puede ser contratación o nacional o internacional, ¿no es cierto? Entonces, también eso es otro beneficio para las empresas. Mayor índice de retención del personal capacitado, ¿sí? Porque si nosotros tenemos personal comprometido, personal capacitado, está contento, está, obviamente su situación ha mejorado, tiene una mejor calidad de vida, al estar con la familia, más tiempo libre, pues obviamente esa persona, ese trabajador se va a sentir cada vez más motivado y lo vamos a poder retener en nuestras empresas. Y como último, equilibrio entre los espacios laborales y personal de los empleados. ¿A qué hace referencia a esto? También podemos tener a una persona, por ejemplo, con alguna discapacidad que tenga un alto estándar de su profesión y que lo necesitemos, pero nuestra empresa pues no está física, no está adecuada para esta persona, para estas necesidades y hay que cumplir algo de ley para el acceso. Entonces, a lo mejor es más costoso adecuar el espacio que contratarla. Entonces, más bien preferimos no contratarla, contratar a otra persona que no tenga discapacidad y simplemente pues dejamos de contratar a una persona que tenga pues que sea un gran profesional y que nos pueda aportar. Entonces, aquí en este punto hace referencia a eso. Podemos ya pensar en contratar en personas con discapacidad que simplemente está trabajando desde su casa porque en su casa ya tiene el espacio acondicionado. Entonces, esto es una gran oportunidad. ¿Sí? Aparte de que aquí hay un beneficio también desde el punto de vista tributario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, pues, cuando contratamos a una persona con discapacidad, podemos descontarnos del impuesto de renta. Aquí hay en el grupo vía al doctor Eber González. Muchas gracias por el comentario. Él es contador público tributarista y obviamente nos puede, pues, como también confirmar lo que voy a decir. Nosotros contratamos a una persona con discapacidad, nos podemos descontar hasta el 200% de lo que son los costos laborales por ese empleado, de salarios y prestaciones sociales. Entonces también puede ser algo importante desde el punto de vista económico para la empresa. Contratamos a una persona que nos aporte mucho y por otro lado, pues también podemos descontarnos en el impuesto de renta hasta el 200%, vuelvo y les digo, del salario, de los salarios y prestaciones sociales. ¿Sí? Entonces, los beneficios para la empresa, como lo vemos, es desde todos los puntos de vista, de productividad, de poder contratar a personas desde otra ubicación geográfica, desde el punto de vista económico. Entonces, el implementar teletrabajo tiene grandes beneficios. Ahora vamos a ver los beneficios para el empleado, para el teletrabajador. También es muy importante. Lo primero, aumento de la productividad, ¿sí? Porque si yo estoy en mi casa, estoy con mi familia, puedo aprovechar más el tiempo. Oscar, espérate un momentito ahí porque no se ha pasado la diapositiva. Aquí yo quiero hacer también un paréntesis y es sobre los beneficios tributarios también. Yo tuve la oportunidad de presentar hace un par de años ya en un evento que se llama Anticom, que se hace cada año en Cartagena, un proyecto precisamente de inclusión. Pero en esa experiencia que se tuvo, donde el objetivo era conseguir recursos precisamente para llegar a esa población de vulnerabilidad. Entonces no es solamente la persona discapacitada, sino que dentro del tema de inclusión, llamémoslo así, es muy importante para el gobierno, donde también se tiene en cuenta a las personas desplazadas, a las madres cabeza de hogar, a las personas en cierta condición física y todo esto. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para que los empresarios empecemos a tener una conciencia de inclusión y también tener un beneficio tributario. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en los beneficios para el empresario
pueden levantar la mano o no sé si Lina Londoño, que está pendiente ahí del chat, tiene algo, alguna pregunta pendiente o continuamos. Sí, en el chat hay una persona que tiene una pregunta, no sé si la quiere hacer en directo, la señora María, para que por favor le active el micrófono. O si la tienes ahí, pues la leemos. Claro. Bueno, Lina Londoño se le activó el mute. No sé si leamos la pregunta, si la tiene ahí, por favor. Listo. María dice, buenos días, muy interesante la conferencia. Tengo una duda. ¿También es válido que reubiquen al trabajador? Tengo entendido que debe haber una distancia entre trabajadores. Por ejemplo, las salas de belleza, que hay un acercamiento con el cliente. Muchas gracias. No sé si de pronto María se quiera explicar un poquito para mirar este tema. Bueno, yo creo que ahí en ese aspecto estamos hablando más de protección en cuanto a contagios del coronavirus y todo esto. Yo diría que no es como una pregunta para acá. Si hablamos de reubicación, yo podría como suponer que en el caso de que haya una persona que es muy indispensable para la compañía y en la parte donde está no tiene una conectividad, por ejemplo, internet muy malo o las condiciones donde vive no le permiten tener como esa, de pronto algo de privacidad para desempeñar su trabajo, es posible que se llegue a un acuerdo y se le dé y se traslade a esa persona a un aparta estudio o a otro lado, pero pues siempre llegando como concertando con esa persona, llegando a unos acuerdos. Yo diría que es más o menos encaminado hacia eso. Entonces, continuemos. Vamos a mirar aquí. Ya, listo. Continuamos entonces, Oscar, con los beneficios para el trabajador. Listo, Carlos. Para el trabajador, pues lo primero, pues uno de los grandes beneficios, creo que ahorita lo estamos viviendo, esos son los ahorros en tiempo por desplazamientos entre hogar y oficina. Yo pienso que, por ejemplo, para una ciudad como Pereira, pues el desplazamiento más o menos puede oscilar entre una hora, hora y media, depende del lugar, pues, de ubicación. Imaginémonos para ciudades como Medellín o Bogotá, o sea, el tiempo que puede generar de ahorro para el trabajador, el no tenerse que desplazar hacia su lugar de trabajo. Lo segundo, pues como ahorro en desplazamiento, pues igual ahorro en dinero derivado de esa disminución, porque pues el auxilio de transporte, pues es un auxilio, no compensa en la mayoría de los casos lo que se Una gasta. llamadita a multieléctricos a ver si de pronto nos despacha la resistencia hoy Ah, para desbarar a ese señor. don Hernando. Por eso. Carlos, para que le ponga mute a don Hernando. Bueno, entonces el ahorro en dinero derivado de ese desplazamiento, porque pues en la mayoría de los casos no alcanza a cubrir lo que se gasta el trabajador en ese desplazamiento. Si le sumamos a lo mejor a que de pronto el trabajador en su desplazamiento hacia su lugar de trabajo, pues va, se toma un tinto, no solamente el transporte, son como esos gastos, accesorios que no está teniendo porque está en su casa, pues imaginémonos el gran beneficio que está teniendo ese trabajador al no tenerse que desplazar hacia la oficina. Ahorros y mejoras significativas en la alimentación y la salud. Creo que ahora lo estamos viviendo todos. Nosotros en este momento nos estamos alimentando mucho mejor. Las personas que comemos, lo digo por mi caso, yo como siempre el almuerzo es por fuera, pues es un menú ejecutivo, que obviamente pues el aporte nutricional pues es muy poco en la mayoría de los casos, pues en nuestras casas nos estamos alimentando mucho mejor, estamos cuidando la alimentación y aparte del ahorro, pues al comprar nosotros mismos las cosas y prepararlas. Entonces es un doble ahorro. Para nuestra salud, pues está siendo, para la salud de los trabajadores, está siendo yo creo que muy significativo. Lo otro también la salud, pues reducir el estrés. Imaginemos nosotros tenés que desplazarnos al lugar de trabajo en Pereira, montándonos en el megabús, que no cabemos, o sea, ya llegamos prácticamente estresados a tener un día supuestamente, entre comillas, muy productivo. Entonces aquí el estrés también en esos desplazamientos, la gente que va en carro, Pereira, ustedes saben que está imposible con el tema del tráfico, la gente que vive y trabaja entre Pereira y Dos Quebradas, la gente aquí en Medellín, o sea, es una locura, o sea, en Bogotá ni hablar. Entonces, ese tema del estrés es muy importante, o sea,
ha mejorado mucho en ese aspecto, por la rutina diaria también. Tenemos más tiempo libre, pues lo estamos aprovechando, lo podemos aprovechar en temas de hacer ejercicio físico. La gran disculpa que siempre hemos tenido es el tema del tiempo. O sea, no tenemos tiempo pues para hacer un ejercicio, para salir a caminar, para salir a correr, para ir a un gimnasio. Pues aquí ya el tiempo que nos ahorramos en el no desplazamiento hacia el trabajo, pues también lo podemos utilizar para hacer algo de ejercicio físico, que es fundamental inclusive en esta situación de cuarentena, que por tal razón pues el gobierno abrió a partir del lunes, pues dispuso de que pudiéramos salir en unos horarios y con unas condiciones, pues hacer ejercicio físico. Mejoran los lazos familiares, pues indiscutible. Yo estoy en mi casa, organizo mi horario de trabajo, ya puedo compartir algunas actividades con mi esposa, con los que he vivido, estar pendiente de pronto de los niños o de la mascota, o salir, simplemente compartir con la familia, que siempre nos quejábamos de eso, la falta de tiempo para hacer eso, la falta de tiempo para compartir. Pues es el momento de compartir y eso mejora los lazos familiares, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que es fundamental. Una anécdota, yo por ejemplo en este momento, dentro de esas actividades que hace uno en casa, que nos ha tocado pues aprender como a lavar, a doblar ropa, pero digo en mi caso, pues yo descubrí el suavizante, se los tengo que confesar. El suavizante es el mayor descubrimiento que me ha pasado en esta época de cuarentena. Además, pienso escribir un artículo de blog. La persona, un empresario que tenga una empresa de productos de aseo, le escribo el blog y se lo obsequio, porque es que es fundamental. Entonces así nos estamos descubriendo, o sea, hay actividades que estamos haciendo en la casa, compartiendo, y eso es importante, eso va generando, va aumentando esos lazos de familia al hacer cosas. A lo mejor siempre salíamos a comer afuera, pero no compartíamos. Ahora hacemos una comida, todos compartimos, hacemos y disfrutamos más como esas comidas. Lo otro, la optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades, porque tenemos más tiempo, o sea, tenemos más tiempo, terminamos nuestro horario de trabajo a las 6 de la tarde, inmediatamente ya estamos en nuestra casa, ¿sí? Aquí los invito a leer nuestro artículo del blog en la página, entran a conectamostuempresa.com, /blog, hay un artículo que tiene que ver con el teletrabajo. Aquí hay unas recomendaciones para el empleado. Señores empleados, esto no es levantarnos de la cama y sentarnos a trabajar. Esto hay que establecer una rutina de trabajo como tal. Yo tengo que hacer, antes de sentarme a trabajar, tengo que hacer unas actividades, preparar el desayuno, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pero cuando me siento a trabajar, me siento a trabajar. Tengo que coordinar con mi familia cuál es el horario que yo tengo para no estar combinando. Trabajo hasta las 12, ya viene pero hay que tener una rutina, hay que tener un plan desde el día anterior, qué actividades voy a desarrollar durante el día siguiente. Y ese día estar monitoreando, porque si no, no somos productivos. Hay mucha gente que se queja ahora de que parece, no sé si les ha pasado a alguno, a más de uno, de que hacemos más cosas de las que hacíamos antes de la cuarentena, ¿sí? A mí me pasaba. Yo hacía como que digo, hago demasiadas cosas, estoy trabajando más que antes de la cuarentena, porque no tenemos un plan de trabajo para decir cuál es mi horario de trabajo, ¿sí? Qué tiempo le dedico a formación, qué tiempo le dedico al ocio, para no estar mezclando, porque no puede ser de que en la mitad del horario de trabajo estemos viendo pues una serie de Netflix en el mismo computador, o sea, en el computador estamos trabajando y estamos viendo la serie. Entonces, hay que tener un plan de trabajo, señores teletrabajadores, porque si no, pues no somos productivos para las empresas. ¿Listo? Bueno, ya después de ver los beneficios tanto para el empresario como para el teletrabajador, o sea, aquí hay que pensárnoslo, o sea, esto trae demasiados beneficios, haciéndolo bien, haciéndolo como se debe, haciéndolo con todas las implicaciones legales, con todas las implicaciones de salud, de organización para el trabajador, y esto es beneficio para ambas partes, ¿sí? Es un beneficio mutuo. Vamos con la siguiente, señor. Aquí pues quiero intervenir también como un refuerzo a lo que está hablando Oscar, y es ya las personas que son colaboradores o trabajadores de las empresas, valorar primero que en esta época de recesión pues todavía continúan devengando unos ingresos que permitan sostener a la familia,
Y eso ojalá sea recíproco con la empresa que le está dando esta oportunidad, porque lo que vemos es que hay muchas personas en lo que son licencias no remuneradas o muchos les han cancelado los contratos. Entonces también es como decir, hombre, si yo estoy todavía beneficiado de tener unos ingresos, de no estar todo el día sin hacer nada, ¿por qué no devolver un poco o mucho o más? Yo solamente fui una vez empleado en una compañía bancaria, pero siempre trataba de dar mucho más de lo que me tocaba darlo. Muchas personas están dadas a que solamente hacen lo que se les asigna y ya. La invitación es a que optimicemos tanto nuestra vida, nuestro tiempo, también demos un poquito más a esa compañía que nos está permitiendo la oportunidad de no estar estresado porque no hay dinero con que entrar unos ingresos a la casa alimentarios y mantener la familia. Ok, entonces vamos a continuar aquí con la comunicación en el trabajo. Bueno, perfecto. Esta parte es Listo. para... Qué pena. Don Oscar, Señora, es que quiero unos comentarios que tenemos en el chat. perfecto. El doctor Ever González dice que por supuesto que tendríamos beneficios tributarios y muy positivos. Excelente aporte para favorecer el teletrabajo, además que la contratación de personas con discapacidad es algo que desde la inclusión son aspectos positivos de esta situación. Existe gente muy inteligente y productiva en zonas como el Chocó, Putumayo y Caquetá. Entonces, lo que el doctor Oscar decía ahorita, es muy importante tener en cuenta esta población. Juan Morales dice, ustedes cuentan con programas para el control del teletrabajo. Entonces, al final vamos a contarles algo respecto al tema. También, dentro de los beneficios, aquí nos aportan, no sé quién, dice gerencia, los empresarios se ahorran el auxilio de transporte, ya que este no se paga si hay teletrabajo. Por acá hay otro comentario donde Gerson Daniel dice, yo agregaría que también se ahorra en gasolina, en mantenimiento de carro, moto y esos pequeños gastos en café y algo para los que trabajamos en la calle. Entonces hay ciertos beneficios que las mismas personas están reconociendo. Listo, entonces quería leer esos comentarios por si tiene algo más que decir al respecto. Listo, doña Lina, muchas gracias. Sí, esos son los gastos ocultos. O sea, ese cigarrillito, el tintico, si sumamos, si somos como juiciosos en lo que nosotros nos gastamos diariamente en eso, entre que vamos al trabajo y nos devolvemos, ahí hay un recurso importante para el trabajador. O sea, eso es un ahorro, que no es lo mismo hacer café en nuestra casa que comprarlo por fuera. O sea, eso es un ahorro importantísimo. Lo que decía el comentario de gerencia, los empresarios, claro, se ahorran el auxilio de transporte. Aquí es donde yo, no sé si estaba escuchando cuando yo hice la intervención sobre esto, que eso es un tema de discusión que lo tienen que manejar con la parte asesor laboral, agente de recursos humanos, y llegar a ese acuerdo que tienen que hacer para anexarlo al contrato, es si ustedes van a seguir pagando el auxilio de transporte, ¿sí? Pero no reconociendo, digamos, como ese auxilio para el gasto de energía y para el gasto del Internet. O no pagan auxilio, pero entonces reconocen ese, o sea, hay un ahorro por el auxilio por un lado, porque obviamente si nos vamos exactamente a la ley, pues no tendríamos por qué pagarlo. Pero digamos que aquí va un acuerdo, o sea, hay un acuerdo entre el trabajador y el empresario, y eso ya va de acuerdo como a la organización, a la estructura, a las políticas de cada empresa. Listo, continuamos. La comunicación del trabajo, como les decía, esto es como ¿Me está escuchando? Sí. Sí. Oscar, aquí escuché a alguien ahí en las preguntas que hizo Lina hablando sobre moto o carro en ahorro de mantenimiento. Algo que me pasó a mí en estos días fue que fui a prender el carro y hacía días no lo movía. Y resulta que mi radio consume batería y se comió la batería. Entonces, es importante las personas que tenemos carro o moto, de pronto prenderlo cada 3 días, hacerle alguito ahí, para que de pronto no haya una emergencia y se vaya a prender el vehículo y no funcione. Es bueno, porque incluso en mi conjunto veo carros pinchados, porque hace días no los mueven y eso es importante tenerlo ahí. Entonces seguimos en la comunicación del trabajo. Listo, perfecto. Para mí esto es la piedra angular del teletrabajo, porque si la empresa hace su labor, o sea,
monta todo el tema organizacional, lo tome como política, tiene todos los temas legales, cumple con la comunicación a la ARL, hace el acuerdo con el trabajador, perfecto, cumple. Pero si fallamos en la comunicación, digamos que aquí ya todos estos beneficios pues no se van a dar. Acordémonos que el empresario pues siempre está en la búsqueda como de alternativas. El empresario, pues no sé si les pasa a la mayoría, dormimos poquito o casi nada pensando siempre y más con esta situación, y a lo mejor nosotros pues o somos de los que mandamos un correo a mitad de la noche o a primera hora de la mañana a algún colaborador por algo que tenemos que hacer. ¿Qué es la comunicación? Obviamente la comunicación no es contestarle el correo al jefe pues a los 10 minutos, o sea, a las 5 y 10 de la mañana, no. Pero lo que capaz hay que mirar es que él lo manda, ¿no es cierto? Porque pues él es el momento que tiene la necesidad, lo manda. Obviamente aquí hay que manejar algo muy importante, un concepto que es de criterio, y es qué es lo importante y qué es lo urgente. Lo que pasa es que pues el tema de criterio no lo enseñan en las escuelas, afortunadamente, no lo enseñan en la universidad. Es un tema que se va adquiriendo. Entonces, señores empleados, hay que tener criterios. Si el jefe, por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba, manda un correo a las 5 solicitando unos datos para una cotización que es súper importante, que tiene que cumplir para que le salga un negocio, pero el empleado tiene una estructura, digamos, cuadriculada y dice, no, yo leo el correo a las 10 de la mañana, entonces llega hasta las 10, no lee el correo y luego ya empieza a hacer la operación y luego ya llega a las 12, pero como es hora de almuerzo, yo tengo el acuerdo firmado que a las 2 salgo a almorzar y vuelvo a las 2. A las 2 le respondió al jefe y resulta que el jefe perdió la oportunidad o la empresa perdió la oportunidad de un negocio, pues porque fallamos en la comunicación. Entonces, la invitación es a no ser cuadriculados, a comunicarnos, a no dar nada, a no presumir nada, preguntar, ¿sí? Porque eso es el beneficio más en este momento. No podemos perder clientes. Tenemos que retener los que tenemos que conseguir más clientes, tenemos que diversificarnos, tenemos que comunicarnos para poder cumplir, ¿sí? Entonces, el tema de la comunicación, que seamos asertivos y efectivos, ¿no es cierto? Que lo preguntemos todo, que seamos muy claros. Eso es súper importante, la comunicación clara. Retroalimentación. Si a mí el jefe me pide algo, no le entiendo, o yo le tengo que aportar, es el momento de mirar cuál nuestros equipos de trabajo. Necesitamos equipos de trabajo que aporten. Señores empleados, aporten. O sea, no, en este momento no es, digamos, el momento, valga la redundancia, de ser cuadriculados con los contratos de trabajo, con unos horarios, porque está en juego las empresas, ¿sí? Y un cliente, un posible cliente se nos puede ir por un detalle, ¿sí? Simplemente teniendo en cuenta que nosotros debemos tener unas condiciones para trabajar, un horario, pero si tenemos que aportar, si nos tenemos que esforzar, si tenemos que llamar a un cliente un sábado y no trabajamos los sábados, pues ahí podemos tener una oportunidad y eso es beneficio para la empresa. Entonces aquí la comunicación tiene que ser efectiva, retroalimentar, o sea, de parte y parte. Por eso es importante las reuniones diarias, una general semanal, por equipos, etcétera, etcétera. Reuniones uno a uno son muy importantes, aumentan mucho la productividad. Como consiguiente, el trabajo en equipo. O sea, como les decía, el ejemplo de la compañera de nuestra, que el comentario, parece que estamos más conectados y estamos trabajando más en equipo ahora que antes que esta contingencia. Y eso, pues, el resumen, la conclusión es que genera confianza, confianza de que estamos haciendo las cosas bien, de que nos estamos comunicando, de que estamos haciendo nuestro trabajo y de que estamos aportando a la empresa. ¿Listo? Bueno, continuamos para montar toda esta estrategia, ¿sí? De teletrabajo. Ya miramos la parte legal, la comunicación, cuáles son los beneficios, pues qué es lo que necesitamos. Por ahí había una consulta de Juan, o sea, los aspectos, ¿qué necesitamos? Esto, claro, nos tocó, mandamos a nuestra empleada para la casa con su computador, ya está haciendo lo que buenamente puede, con 10 megas de conexión. Entonces nosotros necesitamos dotar a esos empleados de una tecnología, de unas comunicaciones. ¿Qué conectividad tiene ese empleado, no es cierto? O sea, ¿cuáles son los medios de transmisión, tantos fijos como móviles? ¿Sí? La infraestructura informática, centro de datos, y si la empresa tiene un servidor a la cual accede, o sea, ¿cómo accede a esa información de la empresa?
Listo. Computación en la nube, o sea, en este momento tenemos que tener, eso otra de las tareas, los que están apuntando juiciosos para su departamento de sistemas, para la persona que los asesora, computación en la nube, cómo podemos compartir archivos, es algo fundamental, ¿sí? El dispositivo que tenga ese empleado, de escritorios, portátiles, tablet, aquí hay un concepto tecnológico que es Billot, este concepto es donde cada vez pues, está más de moda, mucho más ahora, en donde nos tenemos que establecer esos mecanismos para que los trabajadores puedan llevar en sus dispositivos portátiles personales, llevar a cabo tareas de trabajo y conectarse a la red bajo esos recursos corporativos, ¿no es cierto? A eso se refiere ese concepto. Entonces, Oscar, ahí le interrumpo un poquito en ese tema de dispositivos de usuario. Y es supremamente importante el tema de la seguridad y aunque abajo vamos a hablar de ciberseguridad, pero en este aspecto de dispositivos de usuario es supremamente importante cuando se está usando los dispositivos móviles, tablet y portátiles, mirar el tema de la conectividad y del soporte en seguridad. O sea, esos dispositivos sí están seguros, sí tienen un sistema de seguridad interno instalado. Me estoy conectando en un centro comercial, ahora pues obviamente no creo que se esté dando eso, pero anteriormente yo que he sido tanto de estar en oficina como en un hotel, como en un centro comercial, en una cafetería, yo particularmente no uso ninguna red externa en los dispositivos móviles porque es supremamente riesgoso ese aspecto. Entonces, ahí hay que tener mucho énfasis porque muchas personas reciben un link de WhatsApp y no miran la fuente, no miran que realmente no va a ser un virus o algo y se pone en riesgo la compañía, porque aquí, si estamos de pronto utilizando dispositivos propios, se pone en riesgo la compañía. Lo ideal sería tener dispositivos exclusivos para la compañía, pero sabemos que eso es complicado. Bueno, continuamos las aplicaciones, o sea, ¿qué aplicaciones vamos a utilizar? Ya a continuación vamos a recomendar algunas para comunicación, para soporte, gestión, colaboración y el tema de la seguridad. Aquí vamos con un ejemplo, o sea, con esta contingencia nos tocó mandar a nuestra empleada para la casa y está trabajando desde su computador y estamos, digamos, cumpliendo, ¿sí? No sabemos cuál es el internet que tiene la empleada, no sabemos cuál es la silla en la que está trabajando en el comedor de su casa, pero ella igual está guardando cuarentena con su esposo, con sus dos hijos. Un hijo tiene 8 años, el otro 15, y vive con la mamá de ella. Y tienen solamente un computador. Y en ese computador está manejando la información de la empresa. Tan sencillo. El niño de 8 años se mete al computador a jugar, el niño de 15, bueno, de pronto está visitando páginas que no debería, la abuela está aprendiendo a cocinar o viendo recetas de cocina, entonces todo eso está dentro de ese mismo computador. Es muy importante lo que decía Carlos, ¿cuál es la seguridad que estamos aplicando? O sea, estamos como mandando a decirle a la persona, trabaje de su casa, pero lo estamos mandando como a la guerra, en donde está manejando información confidencial de la empresa, en donde encima la empresa no tiene correos corporativos, sino un correo gratuito de Gmail o de otra entidad. Entonces, lo tenemos todo para que nos hackeen la información. Entonces, es el momento muy importante de que miremos todo lo que hemos visto en esta conferencia, pero cada vez esto hay que ponerle mucho más cuidado. El tema de la ciberseguridad, cuáles son los dispositivos que le estamos entregando a ese empleado, si es propio, si es de él, pero si es del empleado, hay una persona de sistemas que debe evaluar ese equipo, qué condiciones tiene, doble autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, porque eso es información que está manejando de la empresa, contraseñas. Nunca tenemos la seguridad de mandar una contraseña por otro mecanismo, correo gratuito y mandamos las contraseñas del banco, etcétera. Bueno, de tantas contraseñas que mandamos y no tenemos cuidado en esa información. El tema de la ciberseguridad, pues a continuación es esto, eso sería como una de las tareas importantes para los departamentos de sistemas, para la persona que les ayude, que les colabore, que les asesore, porque aquí vamos a manejar la confidencialidad, es la disponibilidad de esa información, de que solamente acceda a eso, o sea, hay unos sistemas de seguridad
que rastrean el empleado a qué páginas entra. Es más, se le puede permitir entrar a ciertas páginas o no. Nosotros, desde el Londonred, luego Carlos les va a ampliar, pues obviamente es uno de nuestras asesorías, la persona, el empresario que requiera luego una consultoría individual acerca del tema de ciberseguridad, estamos prestos, estamos también prestos a montar todo el tema a hacer la implementación, pero para que ustedes vean lo delicado que es manejar la información tan informal como la estamos manejando, me imagino que la mayoría de las empresas por esta contingencia, ¿sí? Se puede auditar, o sea, hay sistemas, aplicaciones que permiten auditar el empleado cuánto tiempo estuvo conectado, desde qué horas, qué páginas visitó, si solamente visitó pues el programa o el software de la empresa, etcétera, etcétera. Evitar que una entidad pues haya entrado, o sea, otras páginas, porque el empleado, pues igual, nosotros si no tenemos ningún sistema de ciberseguridad, el empleado que es poco consciente de esto, ahí donde miramos lo del criterio, poco consciente, pues tiene 10 páginas abiertas y solamente una es la del software de la empresa. Tiene Netflix, tiene su correo personal, tiene la de las novelas, etcétera, etcétera. Está haciendo muchas cosas a la vez porque somos multitarea, ¿sí? Entonces no nos enfocamos. Entonces el peligro es que por ahí está entrando todos los males a nuestra compañía porque luego se van a transmitir a ese software que nosotros tenemos. Ok, Oscar, en ese aspecto de la ciberseguridad, muchos empresarios no saben que también ahí el gobierno en poco tiempo va a empezar a exigir un programa de ciberseguridad en las empresas, así como actualmente se está exigiendo un programa de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo viene para el tema de ciberseguridad. Este aspecto es supremamente importante porque aquí se pueden generar fraudes en las cuentas bancarias. Lo hemos visto en notarías, en alcaldías y en muchas empresas donde les hacen transacciones no autorizadas. Otro, robo de información, suplantación de identidad. Otro aspecto muy importante es que los hackers, es muy rentable ser un hacker, entonces muchos que hacen, nos enteramos hace poco, bueno, el año pasado de una compañía de transporte de la ciudad, donde fueron a trabajar 8 de la mañana, fueron a prender los computadores y aproximadamente 100 computadores todos bloqueados y con la información encriptada. Es decir, prendía el computador, pero había un mensaje que decía, este computador está hackeado, si usted desea recuperar la información, debe de pagar $5,000 a tal cuenta en criptomonedas, en Bitcoin y todo eso, porque no son rastreables. Entonces, ¿qué pasaría si llega uno a la empresa y está en esas condiciones? Tengo una copia de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo esta incidencia? Muchos empresarios realmente no tienen en cuenta eso. Por ejemplo, tienen copias de seguridad en memorias o en discos duros, pero dentro de la compañía. Nos pasó con un cliente de un pueblo de Risaralda, donde tenían ese tipo de seguridad y resulta que los ladrones entraron, se robaron los computadores y hasta la caja fuerte donde tenían las copias de seguridad y no tenían un respaldo en la nube. Entonces fue realmente una catástrofe para esa compañía y empezar a rehacer información es supremamente delicado. Bueno, entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Lina Londoño. En este momento no tenemos más preguntas en el chat. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, siguiendo con el tema de ciberseguridad, pues es la integridad, pues lo que decía Carlos, salvaguardar con exactitud toda la información de la empresa, la autenticidad, o sea, hay que establecer mecanismos de quién es la persona que entra, a qué horas, establecer doble, o sea, doble canal de autenticación, ¿sí? Y la legalidad, o sea, cumplir con las leyes, normas, reglamentaciones, del tema de la suplantación de la identidad, también pues como lo mencionaba Carlos. O sea, el tema de la ciberseguridad, como acabamos de ver, es fundamental para el proceso del teletrabajo de parte de la empresa, para que salvaguardemos esa información, todo lo que tenemos, que se lo estamos dando a ese teletrabajador. Hijo, ¿verdad? Ensalada dulce. Un momento. Para que lo haga desde su casa,
pues simplemente estamos corriendo un riesgo si no tenemos implementados pues estos mecanismos de control. ¿Listo? Luego les vamos a, lo siguiente vamos a darles pues unas recomendaciones de aplicaciones que estamos viendo pues como en el día a día. Creo pues que la mayoría ya tienen algún conocimiento. Por ejemplo, en comunicación pues el WhatsApp, el Hangout, Telegram, Slack. O sea, el Telegram está ahora pues también muy de moda. Tiene un funcionamiento similar al WhatsApp, pero más corporativo. Entonces también está teniendo como bastante auge. Entonces, esos sistemas de comunicación con nuestros colaboradores. El Slack es una herramienta también de comunicación. Funciona muy bien, tiene videollamada, tiene un plan gratuito que es bastante bueno. Todas estas aplicaciones pues tienen planes gratuitos que los podemos utilizar, o depende pues del número de colaboradores, de la cantidad de archivos que manejamos, pues también tienen planes de pago, ¿no es cierto? Eso ya pues para que lo consulten cada una de sus empresas. De reuniones, Zoom, que está pues tan de moda, que lo aprendimos a manejar, lo estamos aprendiendo pues a manejar y prácticamente pues se nos convirtió pues como nuestra herramienta. Pero aparte pues el Skype, que era el que veníamos manejando, el FaceTime, el Hangout también tiene videollamadas, también es también de una parte de pago, depende del número de personas que se puedan pues vincular por videollamada. Almacenamiento, la información en la nube, el Google Drive, pues que creo que la mayoría lo manejamos, el Dropbox, y ahora está el Mega también funciona muy bien, donde podemos almacenar información en la nube y compartir con nuestros colaboradores. El envío de archivos a través del WeTransfer, a través del Google Drive también permite pues enviar archivos, y a través del Mega. Gestión de tareas, las empresas que trabajan por proyectos. Hay unas aplicaciones que también tienen versión pues gratuita, pero tienen limitaciones. Eso ya es para que lo evalúe cada uno. Y unas versiones pagas que hay que mirar como el costo-beneficio, ¿sí? Está Trello, está Monday, está Todoist, en donde se montan proyectos y los colaboradores, o sea, el jefe, por ejemplo, puede colocar tareas, y simplemente el colaborador va colocando el avance de esa tarea. Digamos que vemos en un solo tablero, vemos toda la información de esos proyectos que maneja la empresa. Y gestores de correos, pues Gmail, Hotmail. Recordemos que el Gmail, pues los que manejamos, la mayoría de las empresas manejan correos gratuitos. Esos tienen una limitante, están más expuestos. Ahora hay que salvaguardar mucho esa información. Hay que averiguar, por ejemplo, correos de Gmail a través del G Suite, pues los costos, porque obviamente vamos a manejar una información mucho más encriptada y vamos a tener una información mucho más segura. Listo, eso es en las aplicaciones pues para todo esto, ¿no es cierto? Lo que estamos manejando día a día. Ok, Oscar, aquí hay que tener en cuenta aspectos muy importantes, y es que casi siempre buscamos lo gratuito, pero como decía Oscar, hay que mirar el costo-beneficio. Por ejemplo, esta plataforma que estamos usando en este momento, Zoom, es una plataforma que también tiene su versión gratuita, pero ¿qué pasa? Cuando son más de 2 participantes, tiene un limitante de solamente hasta 40 minutos. Entonces, si hay una reunión que sea un poquito más larga, pues se va a caer y va a tocar mandar un enlace para que se vuelvan a conectar y se va a dispersar. Entonces, lo ideal es paguemos, porque esta solución nos trae un beneficio para tener una comunicación más directa con nuestro equipo de trabajo. Todo este tipo de aplicaciones, de programas de almacenamiento, de enviar archivos, todo esto tiene su impacto en el desempeño de una compañía. En muchos casos nos ponemos a inventar, a cacharrear y todo eso, y qué bueno que si necesitan asesoría, pues por aquí estaremos nosotros. Hay una aplicación que no está ahí, y es una aplicación de teletrabajo. Esa aplicación es un software donde se mide, es como, digamos, en las empresas físicas está el huellero. Entonces, esta aplicación hace que las personas se registren, va a determinar si esa persona está dentro del computador utilizando otras aplicaciones o no, si está en redes sociales, si está utilizando WhatsApp, cuánto tiempo está realmente. Supongamos, un auxiliar contable, su labor, gran parte de la labor es estar manejando el software, insertando y digitando factura, recibo de caja, etcétera.
Ese tipo de aplicaciones puede medir cuánto tiempo permanece una persona ahí y si solamente está con ese software abierto o está interactuando con él. Sobre eso, pues digamos que es un poco más avanzado, ya tocaría hacer énfasis en otra reunión. Bueno, yo creo que vamos si hay alguna pregunta, pues darle las gracias a Óscar Garzón por todo el empeño que hizo en este tema del teletrabajo. Nuestra labor realmente no es ser unos grandes conferencistas, estamos obviamente tratando de llegar a ese nivel, pero pues es entender que en esta contingencia que estamos teniendo todos, el objetivo es llevarles información, comunicación y beneficios para que estemos como empresarios unidos y estar mucho, pero mucho más preparados para lo que viene. También si alguno de los empresarios que está con nosotros en este momento tiene temas que podamos tratar aquí, pues este es el momento en que nos pueden también, no sé, invitar a que se monte una charla y esa charla pues la podamos también aquí informar a todo el público para que tengamos esta asistencia. Aquí hay unos daticos donde se pueden comunicar con nosotros o conmigo directamente o desde conectamostuempresa.com. Y pues muchas gracias por asistir. No sé, Lina, o si hay algún tipo de comentario en el chat, alguna pregunta. No, solamente están pidiendo la información donde queda grabada, entonces la idea es informarles por qué medio se les va a enviar. Ok, perfecto. Nosotros estamos en este momento implementando varias herramientas. Entre esas, una de las que queremos impulsar mucho, tanto para temas de marketing como este tipo de comunicación, es el tema de WhatsApp Marketing, que es un software. Ese no es el WhatsApp normal del celular, ni grupos, ni listas de difusión, ni el WhatsApp Marketing, sino que es un software que creamos exclusivamente para London Red, para sacarle un provecho a todo el tema de marketing, pero también la invitación a estas conferencias. A muchos de los empresarios que están aquí en este momento, que tenemos sala para 100 y ya después de una hora todavía tenemos 45 personas conectadas, me parece supremamente importante y les agradezco por eso. Les llegó la invitación unos minutos antes a través del WhatsApp y utilizamos la aplicación WhatsApp Marketing. Entonces, a todos los que se registraron y dejaron un número celular, les vamos a hacer llegar la grabación de esto. Y también a las personas que se registraron a través de nuestras páginas web, les va a llegar a través del correo electrónico. No siendo más, les agradecemos. Perdón, ¿Sí? recordemos, me están pidiendo pues el blog. Recordemos que a través de Conectamos Tu Empresa, que es nuestra web, conectamostuempresa.com/blog. Listo, ahí está el último artículo, tiene que ver con el teletrabajo. Inviten a sus colaboradores porque ahí vienen los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que debe implementar un teletrabajador? Importante. Entonces esa es la dirección a la cual pueden ver el blog. ¿Listo? Listo, ok, o simplemente ingresan a conectamostuempresa.com y van a la sección blog. Entonces, no siendo más, les deseamos un feliz fin de semana y esperamos que estemos todos unidos en toda esta pandemia y en esta crisis que tenemos económica a nivel mundial, y toda idea que ustedes tengan, Conectamos Tu Empresa, pues se llama así, porque conectamos las empresas y tratamos de juntos llevar procesos, llevar nuevas ideas y, ¿por qué no?, juntos tener alianzas estratégicas que podamos salir adelante de todo esto que está pasando y todo lo que se viene, porque todavía falta mucho. Feliz fin de semana y muchas gracias para todos por la asistencia.